Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Estamos hoy de vuelta después de haber pasado un domingo sin acompañarlos, pero fue cuando todos los guatemaltecos participamos en la fiesta de la democracia, cuando acudimos masivamente a las urnas, de nuevo en una votación que fue amplia, que sobrepasó realmente lo que había sucedido en ocasiones anteriores, lo cual yo creo que es excelente porque habla que el guatemalteco cada vez más estamos pensando en Guatemala, trabajando por Guatemala y dándole toda esa atención democrática. Hay países en los cuales el voto es obligatorio, en algún tiempo lo fue en Guatemala, pero lo mejor en este caso es que es por voluntad, es por decisión propia que estamos nosotros viviendo en el sistema democrático. Así que pues qué bueno, felicito a todos aquellos que fuimos a votar, a todos aquellos que tomamos esa elección de designar a las autoridades con las cuales trabajaremos los próximos 4 años. Hoy tengo una muy especial oportunidad de tener aquí a un amigo nuestro, a un amigo de ustedes, con quienes lo hemos conocido porque ha estado con nosotros en bastantes ocasiones, el licenciado Roberto Carpio, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Francisco, muy amable y muy agradable para mí estar nuevamente en tu programa. Roberto, hasta me tomo yo el abuso ya de ni siquiera introducirte, porque ya todos los guatemaltecos conocemos de tu trayectoria en la vicepresidencia de la República, como presidente alterno de la Constituyente del 85, como primer presidente del Parlacén y luego una serie innumerable de logros que has tenido en tu vida. Así que pues yo creo que todos ustedes conocen al licenciado Roberto Carpio y su gran contribución a la consolidación de la democracia en nuestro país. Y hoy el motivo particular de este programa, de esta invitación, Roberto, es porque tengo acá en mis manos este libro de Roberto Carpio Nicol que se llama Colapsa el Estado. Tuve el gusto de compartir con Roberto el día que fue presentado en uno de los grupos. Entiendo que pronto, el próximo martes, será presentado también en la librería Sofos para tener una más amplia información sobre este libro, ¿verdad, Roberto? Así es, Francisco, el próximo martes estaremos a las 6 en la librería Sofos para alguien que quiera llegar a escuchar la presentación. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Cuando vemos acá el título Colapsa el Estado, la primera pregunta que nos surge es ¿de qué está hablando acá el licenciado Roberto Carpio? ¿A qué se refiere exactamente? ¿En qué entorno se escribe este libro? A mí me encantaría que tú pudieras contarle a nuestra audiencia de qué estamos hablando cuando pones ese título. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que es muy importante presentar en Guatemala la historia vivida por mí, porque en alguna medida he formado un rompecabezas que yo tenía la costumbre de escribir cada vez que un evento fundamental me pasaba, por ejemplo. Entonces yo inmediatamente me sentaba y le daba tiempo para escribir, o cuando terminaba el evento hacía lo mismo. Cuando revisé mi correspondencia ya hace años atrás, me di cuenta de lo que había escrito y entonces escogí entre todo el año 82, porque del año 82 se derriba el gobierno militar, los gobiernos autocráticos, y nace un proceso democrático del cual hoy estamos usufructuando. Ese es un principio por el cual escogí el año 82. No sé si te acuerdas, en esa época había un proceso político donde llamamos más bien el paraguas protector. Y después se convirtió en el delfinato con los ministros de la defensa. Ese era un sistema para controlar el poder que comenzaba de la época de Peralta Zurdia, comenzó el proceso y el nacimiento del PID, Partido Institucional Democrático, como el Partido del Ejército, y así llegamos hasta el año 82, en que se derrumbó ese tipo de proceso, en que ya los ministros de la defensa eran los delfines candidatos oficiales del próximo gobierno. Así que por eso escogí el año 82. Como el inicio de esta historia.
Lo que es interesante, Roberto, es pues que cada parte de este libro tiene una relación histórica con datos y con fechas, ¿no? Yo creo que esto contribuye muchísimo porque una de las preguntas que me surge ahora que tú hablabas del 82 para acá, yo creo que hay muchos jóvenes en Guatemala que desconocen bastante de la historia y tal vez sienten que esta historia es algo que ya no les atañe, que ya no tiene nada que ver con ellos. Pero ¿cómo piensas tú que este libro puede aportar a que la juventud de Guatemala tenga un mayor conocimiento histórico? Bueno, primeramente en que si tenemos hoy las fracciones de democracia que tenemos, y aunque estemos, explicaré por qué el colapso, pero tiene una raíz fundamental que los jóvenes de hoy en día tienen que entender por qué se hizo, cómo se hizo y a dónde llegamos, porque después de esa etapa en que vivimos problemas gravísimos en medio de una guerra fría, en medio de la guerra intestina, guerra que nos afectó a todos nosotros, a todo el mundo, en que cada vez que salíamos de caravanas para hacer la campaña política de las elecciones del 82, entonces en marzo del 82, no nos garantizaban que podíamos estar con seguridad. Pasábamos por las poblaciones, algunas de ellas arrasadas, la municipalidad, donde nos tocó un día llegar en Huehuetenango y estaba quemada, la alcaldía estaba en humeantes. Y hicimos un mitin ahí, no sabíamos si los que luchaban eran guerrilleros o eran del pueblo. Miedo terrible, terrible miedo en San Cristóbal, la Alta Verapaz. Bueno, llegamos un día y se habían desaparecido 9 personas y aparecieron muertas 4. Así, era terrible. Y nos decía el ministro de la Defensa entonces que no se podía garantizar para nadie, ningún candidato, seguridad. Así, hasta que después vienen las elecciones y en ese proceso electoral las elecciones fueran, digamos, manejadas. Uh-huh. Y como todo se hacía en segunda vuelta en el Congreso ya eligió al candidato oficial. Y así protestamos, Francisco, salimos a la calle, y yo creo que ese fue el inicio de la sociedad civil para un golpe de Estado que derribó al general Lucas. Y todo eso lo escribí el 1 de abril del año 82. De ahí partió el proceso, después vienen los gobiernos militares de Mejía Víctor, que no manejó, no manipuló los votos, y eso creo que es importante hacer notar. Por primera vez se conocía cuánto valían los votos de cada población. La Asamblea Constituyente, que creó la Carta Magna, como tú lo mencionas, y luego el gobierno nuestro, y luego el Parlamento Centroamericano. Ese es un poco, pero ¿por qué colapsamos? Esa es la pregunta que claro, porque la pregunta que surge es, bueno, obviamente los problemas han cambiado un poco, Roberto, han pasado de una fase política, de una fase de una lucha, digamos, puramente más ideológica, a la situación actual, en el cual pues estamos en medio de violencia de otros orígenes, narcotráfico, etcétera. Pero este título, Colapsa el Estado, es una sentencia, es una esperanza. ¿Cuál es el trasfondo de este título? Bueno, lo analizo. Colapso. El colapso está hecho en presente. No digo que colapsó, no digo que colapsará. No, en este momento el Estado Nacional, como otros estados en el mundo, colapsan. ¿Y cómo hago para el análisis? Parto del principio de determinar qué es un Estado. La población nuestra es el elemento fundamental.